Bienvenidos sean todos ustedes a Mapping, este espacio donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco, pues les compartimos cosas que pensamos, sabemos, hemos experimentado, pero sobre todo con la idea de intercambiar ideas con ustedes, donde sin duda puedan estar de acuerdo con nosotros, pero también que no lo estén, que a veces es lo que nutre más. Así que, hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Vale? También muchísimas gracias, aquí dándoles la bienvenida a todos a REC, y también en Instagram y Facebook, que estamos transmitiendo también ya con ellos en vivo, que eso es una maravilla. Es una maravilla y no porque los de Facebook e Instagram no podrán ver nuestro bonito background. Exacto. Sino que muy verde. Sí, que tantas cosas lindas hacen aquí en Cabina por nosotros, entonces bueno, pero aún así, pues aquí estamos. Así es. Y lo que nos trae el día de hoy en nuestro tema que trataremos son dos cosas. La primera será la brecha de vida. Ajá. Y la otra es la aleta de compensación. Sí, suena extraño. Probablemente algunos de ustedes ya conocen ese término. Otros no, pero aquí lo vamos a desmenuzar. Y pues arrancamos. Pues muy bien. Muchas gracias a todos los que están por todas partes. Así que todas las cámaras. Pues empecemos con el tema de la brecha de obviedad. Y la brecha de obviedad tiene que ver justamente con la comunicación. ¿No? Tantas veces que hemos hablado con estos temas de la importancia de la comunicación y la importancia que tiene el aprender a comunicarnos, porque generalmente creemos que la comunicación es algo así como que debe de fluir, ¿no? Ahí uno se aprende a comunicar desde chiquitito y en realidad no, o sea, hay como muchas trabas o pequeños baches que nos impiden que nos estemos comunicando de la manera correcta y eso hace que nuestras relaciones se dificulten. Y cuando te das cuenta que si haces ciertas modificaciones muy sencillas en la manera en la que te comunicas, muchos problemas se disuelven. O entendiendo cómo es que los demás se comunican, ¿no? También, o sea, es como tú modificar ciertas cosas que puedan hacer más nítida tu comunicación, por llamarlo de alguna manera, y por el otro lado es volverte un poco más consciente de estas pequeñas ajustes que se pueden hacer, que probablemente el otro no lo sepa, no lo maneje, nunca lo ha hecho, pero que tú sabes que pues podría ser un poco más flexible, tolerante y entender que a veces no todo el mundo pues conoce este tipo de detalles y que ahí es donde se puede hacer la diferencia. Exacto. ¿No? Y otra vez nuevamente con este tema de no tomarnos personal, ¿no? Siempre. O sea, hay muchas cosas que al final en estos temas de comunicación de repente creemos que es un tema personal y no. O sea, cuando nos comunicamos nuevamente hay que entender que nos estamos comunicando de quiénes somos. Y cada uno de nosotros pues somos un mundo completamente distinto. Entonces quiénes somos va a hacer que yo diga ciertas cosas de cierta manera en cierto momento, buscando respuesta, cierto objetivo, pero al recibirlo en la otra persona de una manera totalmente diferente, porque su mundo se maneja de una manera diferente, entonces de repente creemos que es así, ay, ¿por qué me lo dijo así? O no. Y no es por ti, simplemente son son las herramientas que esa persona posee o tiene en ese momento para poderse pues dar a entender. Entonces, entrando al tema ya de lleno para que nos expliquemos un poquito más con esto de la cuestión de la brecha de obviedad en la comunicación, a mí me gustaría que se imaginaran que cada mensaje que nosotros enviamos es como un círculo, ¿no? O sea, tú mandas un mensaje y hagamos de cuenta que ese mensaje es un círculo. Entonces, en tu entender, con tu objetivo, con lo que tú quieres lograr y lo que quieres comunicar, tú mandas un círculo completo, ¿no? En tu cabeza, si esa fuese tu comunicación y tu mensaje, pues tú mandas un círculo completamente cerrado, completo, un aro perfectamente hecho. La realidad es que la otra persona recibe ese círculo, tu mensaje, pero no completamente cerrado y absolutamente, digamos, lineal. O sea, lo que van a recibir es un círculo compuesto de micropuntitos, ¿no? O micro rayitas. Y entre cada puntito o cada rayita, pues hay un espacio. Ese espacio es la tan famosa brecha de obviedad. ¿Qué sucede con la brecha de obviedad? Vamos a esperar que Lore no muera. Es que tanto un poco con tos. Es que la pachanga del fin de semana se puso buena. No es cierto. Ay, no, qué horror. Este espacio pequeñito, conocido como la brecha de obviedad, o sea, para que quede claro, un mensaje siempre se tiene que cerrar. Uno puede quedar con estos pequeños espacios. ¿Qué ocurre con esa brecha de obviedad cuando llega a nosotros? Cuando recibimos ese mensaje, lo rellenamos. O sea, nuestro cerebro no puede recibir cosas inconclusas. Él siempre va a poner la respuesta ante esas pequeñas
cuestionamientos o estos pequeños espacios, ¿no? espacios. Ajá, es como nuestro cerebro dice, oigan, que ahí no hay nada, perfecto, yo lo relleno. Entonces, ¿con qué lo va a rellenar? ¿Cómo se rellena esa brecha de obviedad? Quien recibe el mensaje lo rellenará con sus interpretaciones, con sus experiencias, creencias, ideas y consideraciones. O sea, libre albedrío, totalmente. Y no somos conscientes de ello, ¿eh? O sea, no es como que vamos eligiendo las mejores opciones, es simplemente lo rellenamos y así es como ingresamos ese mensaje a nuestro cerebro. Por eso, de repente, cuando tú estás en una misma junta, escuchando a un mismo interlocutor, sales de la junta y dices, ay, qué padre, lo bueno es que fue de esto y esto y esto, y la otra persona dice, no, yo entendí que tal, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser posible si estuvimos sentados en el mismo lugar, al mismo tiempo, escuchando a la misma persona? Pues es justamente eso. La brecha de obviedad que había en cada mensaje que cada uno recibe, aunque sea el mismo mensaje, esa brecha fue rellenada de distintas maneras. ¿A partir de qué? De la experiencia de cada uno, de las interpretaciones de cada uno, de las creencias de cada uno, de todo lo que mencionamos hace ratito. o no lo haré. Sí, efectivamente, de la tos de cada uno. Sí, no, el peligro con la brecha de obviedad es que si no estamos conscientes que eso puede suceder, de repente vamos dejando como muchos, pues, huecos abiertos. Cada vez más. Ajá. Y se van dando interpretaciones, ¿no? O las expectativas que nosotros teníamos para recibir algo a partir del mensaje que damos, probablemente diste de lo esperado, porque la persona que lo recibió tendrá que rellenar esas brechas de obviedad. Oye, no, pero yo me comunico súper claro, yo doy mi mensaje muy claramente, tengo el objetivo siempre muy preparado, ¿no? Mis palabras muy cuidadosas y tal. A mí no me pasa eso, sí, aunque no quieras. Sí, a todo el mundo, o sea, sí. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que todos, absolutamente todos mandamos mensajes inconclusos. No porque tú seas malo en tu manera de comunicar. Sí te puedes preparar increíble, puedes tener el objetivo muy claro, puedes haberlo practicado, te das cuenta que no hace falta nada de información, eso no importa. La brecha de obviedad es inherente a la comunicación, no hay manera que se la quites. Ahí viene, ya viene pegada, viene con ella, y todo aquel que recibe un mensaje, lo recibe con brecha de obviedad. Ajá. Siempre, como sea. Entonces, nada más hay que tener como mucha claridad y manejo en este sentido para poder tener momentos de aclaración. Lo que siempre le decimos a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Con la gente que colaboramos es, ¿cuál es la mejor manera de asegurar que tu mensaje llegó lo más cercano a lo que tú querías transmitir? O sea, lo más fiel, digámoslo así. Y pues no hay otra más que preguntar. Sí, pero además preguntar no es la típica pregunta, porque generalmente te preguntan, ¿entendiste? Y la respuesta natural es claro que sí. Porque a quien no le gusta entender. Exacto. Porque difícilmente vas a tomar esa posición de, ay, sabes que no entendí, o hay cierta parte que no me quedó claro. Entonces, el entendiste no es suficiente. Y te voy a decir también por qué, para que les quede, o sea, todavía más claro por qué esta situación se da así. Porque sí podríamos llegar a pensar que, oye, pues sí, si no entendí, lo dices y ya. Esto tiene que ver con cuestiones de responsabilidad. Cuando tú a alguien le preguntas, ¿entendiste? La responsabilidad ya no es tuya, es del otro. Uh-huh. O sea, yo lo hice tan bien que aquí el que tiene que saber si lo entendió o no eres tú, no yo. Inmediatamente cuando tú viertes la responsabilidad en otra persona, es difícil que la otra persona la asuma con la posibilidad de equivocarse y de decir, no entendí, no me quedó claro. Entonces, si ya me la aventaron, es sí, claro que sí, aunque no entendí nada, ¿no? O también esa es otra. Hay de dos. No entendí, me da pena decir que no entendí, o desde mi perspectiva yo entendí. Sí, desde donde yo lo estoy viendo entendí. A mí me quedó clarísimo. Ya no sé si sea fiel a lo que tú quieras decirme. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa pregunta? Que es la que típicamente hacemos. Sí. Ser mucho más específicos, ¿no? Oye, a ver, de este tema, ¿cómo se va a realizar? O tienes alguna duda con respecto a esto. Ser como más precisos en lo que vamos a estar preguntando y no tan genéricos en el de... Y yo lo que siempre hago, porque también, ¿no? Cuando abres esa pregunta para decir, oye, ¿tienes alguna duda? Pues, si él tiene clarísimo que te entendió, muy probablemente no tenga ninguna duda. Pero aquí de lo que se trata es que tú te asegures que el mensaje que mandaste sea lo más fiel de verdad a lo que quisiste decir en tu objetivo de comunicación. Entonces, lo más seguro es preguntar, oye, para estar seguro que yo
me expresé correctamente o que fui clara en las instrucciones que di, ¿me podrías hacer el favor de repetirme lo que te dije? O sea, automáticamente es un cambio de responsabilidad. No eres si tú me entendiste, es si yo fui lo suficientemente clara, si yo envié el mensaje correcto. Y en ese momento la otra persona, pues le será más fácil decir, sí, me dijiste que para tal fecha. Mira, esto no, aquí tal cosa. Ahí ya vas a tener oportunidad de ajustar y de mejorar estas brechas de obviedad. Ahí es donde cerramos ese pequeño intervalo. Ahí es donde hacemos ese candado para decirle a la otra persona, o sea, muy bien, pero no. Sí, falta esta parte. Y ajustamos. Es esa segunda oportunidad, es el chance que tenemos de mejorar esta parte de la brecha de obviedad y cerrarla un poquito más. No dejarla tan abierta para que entonces solamente se den interpretaciones. Y en las relaciones humanas esto también es bien importante porque de repente hay temas que son complicados y preferimos dejarlos como en el aire, ¿no? Como, bueno, sí lo voy a explicar, pero no tan específicamente porque pues no hay necesidad. Y dices, no, hay que tener mucho cuidado justamente por esto. Porque entonces la otra persona va a empezar a rellenar con sus historias toda la parte de la historia que no le queda claro. Entonces ahí es cuando se vuelven unos, novelas muy interesantes porque entre lo que tú me dices y lo que yo completo, hacemos toda una historia diferente de lo que verdaderamente está sucediendo. Y fíjate que, por ejemplo, cuando trabajas con equipos, o sea, en equipos de trabajo, es muy importante que cosas delicadas o esenciales que puedan en algún futuro causar algún tipo de controversia sean escritas. Uh-huh. Por eso es importante tener reglas, no nada más dichas, sino escritas. Por eso hay que tener los proyectos con los puntos clave escritos, ¿no? Y que muchos dicen, no, pero pues ya lo sabemos. Sí, eso es lo que todos queremos. Pero en este mundo donde tu equipo de trabajo no nomás es de 2, sino a veces ya, con que haya 3 ya empieza a multiplicar la complicación. Obviamente, mientras más gente en tu equipo de trabajo, pues más se complica esto. Siempre hay que tener como ese cuidado de tenerlo por escrito, porque ahí sí la brecha se cierra por completo. O sea, aquí dice, claro, si tu escrito es ambiguo o es muy general, pues vas a dejar, obviamente, mucho más espacio a la interpretación. Pero en la medida que tú seas más detallista, como dice Lore, ¿no? Irte al detalle de cosas verdaderamente importantes, donde no te puedes arriesgar a que haya interpretación de nadie, sino simplemente ejecución de las cosas como deben ser, escríbelas con todo el detalle posible. Pues sí, pero están los manuales de procedimientos, ¿no? Justamente lo que se pretende en un manual es que no haya estas brechas de obviedad y donde no haya esta interpretación personal de cada uno de cómo sí o cómo no se pueden llevar a cabo las cosas. Y son en cosas tan complejas como, por ejemplo, un piloto de avión, ¿no? Que tú dices, oye, pero pues un piloto ya es un máster, o sea, aquel que ya le sueltan un avión, ahora sí que ya te eres el chofer del avión. O sea, oye, eres un máster. O sea, no es como que estás entrenando. Sí, tú ya eres el mero capi, ¿no? O sea, rey en los cielos. Y aquí el rollo es que si tienen una emergencia, tienen manuales de procedimiento. Claro. Porque justamente en un momento de tensión, en un momento de presión, en un momento de estrés, es posible que el cerebro, al tener tantas cosas en simultáneo a las que atender, se brinque alguna cosa por la brecha de obviedad. Uh-huh. Entonces es muy importante que saquen el manual y así lo hacen. En una emergencia, el copiloto saca el manual y dice paso 1, se ciñen a esos procedimientos muy establecidos y rigurosos para que no se vaya a brincar ningún paso. Y es justamente eso. Uh-huh. Entonces, imagínense si gente con esa calidad y esa preparación tiene que hacerse de estos manuales, pues que será de los mortales trabajos en equipo, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo, o sea, esta parte, ¿no? De tener muy claro que esto existe siempre en todas las comunicaciones, que no es algo que hagas a propósito. O que te falló. Ajá, sí, que no tiene que ver, sí, exactamente, con una falla, sino tiene que ver con que somos diferentes, ¿no? Con que el humano que está enfrente de mí percibe y recibe la información de una manera diferente a la como yo se la estoy entregando. Entonces sí necesitamos hacer como ese acuerdo de decir, bueno, esta es mi forma en la que yo la envío, vamos a ponernos de acuerdo para que como yo la envíe también sea la forma en la que tú la recibas. Y si hay algo ahí en medio que podamos mejorar y ajustar, se hace en ese momento. Sí, por supuesto, y eso te va a ahorrar un montón de cosas. Entonces, fíjate, una vez que tú conoces este concepto y que puedes empezar a trabajarlo y manejarlo, hay de 2. Asegúrate siempre que el mensaje que mandes sea lo más fiel posible. Ya te compartimos cómo lo puedes hacer. Esa es una. Y la 2
es entender que la persona que te manda un mensaje a ti lo va a mandar con una intención y que probablemente tú estés entendiendo algo más. Ahí es donde tú tienes que ser mucho más abierto para decir, oye, a ver, lo que tú me quisiste decir o lo que necesitas de mí es esto, o sea, hazlo al revés, ¿no? Como tú repítele lo que te está solicitando para una vez más garantizar que el mensaje es lo más fiel posible y que entonces desde ambos lugares se trabaje mucho más cómodo, mucho mejor, con mucho mayor claridad y sin menos brechas de obviedad. Sí, y tomando esa responsabilidad no de ambas partes, porque luego es muy común que la responsabilidad se le echemos al que dice el mensaje. No al que escucha. Y pocas veces es que tú no lo dijiste bien, no fuiste claro. Sí, pero, o sea, entonces de este lado también yo necesito generar esa responsabilidad donde si no me está quedando claro, si para mí las ideas no están siendo lo suficientemente precisas para que yo pueda ejecutarlo de la manera correcta, preguntar, ¿no? Sí. Entonces, ya sabes que esto no me quedó claro, esto no lo sé, esto no lo entendí, esto tengo confusión, lo que sea que tengas, poderlo expresar para que la otra persona pueda ir también compartiendo su punto de vista y realmente los objetivos que se buscan. Sin duda, me parece que tocaste un tema muy, muy importante donde en la comunicación justamente siempre pensamos que el único responsable es el emisor. Que hable. Y no es así. Se comparte. Oye, pero pues yo no dije nada, solo estaba escuchando. Ah, sí, por eso. La parte del escuchar, acuérdate que el escucha remonta en importancia en cuestiones del ser humano. Pocas veces escuchamos como debemos escuchar y lo hacemos nada más con la necesidad de responder. Y en eso perdemos mucho, ¿no? Estamos recibiendo un mensaje, fíjate desde dónde vienen todos los colapsos para poderse dar esta brecha de obviedad. Estamos escuchando cosas y en cuanto hay algo que nos brinca o nos llama la atención, estamos pensando cómo vamos a responder, cómo vamos a generar ideas, cómo vamos a, ¿no? A hacer cosas, a responder, a resolver, a impactar, a inventar, a generar, a lo que sea. Pero ya nos estamos perdiendo de la otra parte del mensaje. Aunque creemos que somos capaces de poner esa atención total. No es así. Y aunque tú quieras poner atención en todo momento, siempre habrá cosas que se van a escapar y siempre va a existir la brecha de obviedad. Exacto. Entonces, en esa cuestión de la responsabilidad donde como oyente asumes esta parte que te corresponde, como dice Lore, con mayor claridad, y pues sí, dirección, ¿no? De, oye, pues no entendí esto, ¿me puedes volver a explicar? O lo que yo entendí es esto y esto y esto, es justamente lo que necesitas de mí. Es como bajarle a las expectativas también, ¿no? Controlarlas. O sea, yo entendí esto, ¿es eso cierto? ¿O va más allá? ¿O va es menos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Y para eso estoy, ¿no? Para poder mejorar esa parte y generar un impacto mucho más positivo en estas cuestiones de la comunicación. Sí, porque además, luego de cositas chiquitas se hacen unos tremendos líos que se pudieron haber disminuido o eliminado desde el origen, ¿no? Si ambas partes están conscientes que probablemente o que existe la posibilidad que en esta comunicación algo nos entienda. Es correcto. Y no en mal plan, ¿no? O sea, no es de ahí tú no sabes ni yo no sé, sino es así existe, así funciona la comunicación. Vamos a tratar de evitar que esto suceda. Exacto, es correcto eso. Entonces, bueno, pues esperamos que haya sido muy claro esta cuestión de la brecha de comunicación. Recuerden que eso siempre existe, que no se puede quitar, pero que hay maneras de hacernos responsables y sobre todo conscientes de cómo manejarla y tratarla para que en algún momento resulte... Para hacerla todavía más chiquita la brecha. Pequeñita, Es una sí. brechitita. Sí, exacto. Sí, si bien no la podemos eliminar por completo, pero que podamos tener este chance de hacerla un poquito más pequeña y que nuestra comunicación fluya mejor con todos los que hay a nuestro alrededor. Exacto. Y eso nos trae al segundo tema. Vamos a hablar de la aleta de compensación. La aleta de compensación es un término que viene de quienes hayan leído el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ahí se habla de la aleta de compensación. Ese es un término que a nosotros nos gusta mucho porque justamente trata de las pequeñas cosas que se pueden hacer en la vida para hacer grandes cambios. ¿Qué es la aleta de compensación? Primero, para que quede claro de dónde sale esto. ¿De dónde sale este tema? La aleta de compensación es en los grandes transatlánticos, en los grandes barcos, hay una gran aleta, ¿no? O sea, tiene donde va el timón, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. La aleta, ¿no? O sea, una que es la que lleva como el rumbo del barco. Y al lado de esta gran aleta hay una aletita muy chiquitita, ¿sí? Que esa es la aleta de compensación. Pero si la aleta de compensación no se mueve junto con la aletón, grande, el barco no se mueve.
Entonces, quien realmente hace como el último movimiento para que el barco se pueda mover es esta aleta de compensación. Pero si tú lo ves en comparación al barco, o sea, el tamaño del barco, que es inmenso, esta verdaderamente es una cosita Pequeña. chiquita, ¿no? Para el nivel de impacto que tiene es pequeñitita, ¿no? Entonces, la analogía tiene que ver justamente con esto, que de repente creemos que para hacer grandes cambios en el mundo, grandes cambios en nosotros mismos o en nuestra familia, donde quieras, necesitas hacer cosas extraordinarias más allá de lo humano y donde te seas reconocido por millones de personas, cuando en realidad lo que realmente necesitamos es buscar esta aleta de compensación, es mover ese punto que va a hacer que todo lo demás empiece a mover de una manera diferente. Y hay unos ejemplos padrísimos. O sea, en este libro se hablaba, por ejemplo, de una maestra, una directora de una escuela, de una zona rural muy, muy pobre, donde había mucha violencia. Y lo primero que llegó y que hizo fue que los baños olían muy mal. Entonces, a ver, limpien los baños, y el cosa que le decía, es que ya lo limpié 18 veces, ya lo limpié. Y entonces la directora fue, a ver, tráeme la cubeta, tráeme esto, tráeme. Y ella se puso a limpiar los baños hasta que ya no olieran feo. Y ese hecho se corrió la voz en toda la comunidad, y entonces las mismas personas empezaron a cuidar más los baños. Es que para los niños, de entrada, fue un impacto que la directora, que, ¿no? Tiempo antes o con la experiencia que ellos tenían, era como el intocable, ¿no? Es la directora y ay, casi nadie le ha visto la cara, ya sabes, ¿no? Y de repente te encuentras con que la nueva directora está de rodillas lavando tus baños. Entonces, obviamente, al generar ese impacto, y fue un detalle, o sea, tampoco es como que remodeló la escuela, ni No, limpió los baños baños para que estuvieran decentes para cada niño que entrara a ese servicio. Y el que los chavos hayan quedado impactados así y conversado con sus papás, o sea, imagínate cómo se fue revolucionando. ¿Te enteraste que la directora tal? O sea, es como en este esfuerzo de corresponder a un detalle tan lindo que hizo esta persona, empezaron a cuidar mucho más. Y entonces resulta que los baños ya no necesitaban ser lavados a profundidad cada vez, sino ya era un mantenimiento regular y normal, porque toda la gente era más consciente y cuidadosa Más con su cuidadosa. alrededor. Sí. Y además impactó todo. O sea, porque no nada más es impactar cuando voy al baño, ¿no? O sea, impactas a toda la comunidad de una manera diferente. Sí, ella misma también se dio cuenta que los chavitos, que había muchos chavitos que llegaban con la ropa sucia. Por la situación que fuera, ¿no? Entonces pidió cooperación a la comunidad y pusieron una lavadora y una secadora. Y pidieron donativos de ropa. Entonces, cuando veía que algún chavillo llegaba así con su ropita que no la había podido lavar, le ponían ropa limpia y se dieron cuenta del cambio y la transformación que tenía, pues, la actitud del niño. Ajá, o sea, impactaba directamente a su autoestima y a la manera en la que se comportaba, ¿no? Y mientras el chavito estaba en la escuela, se lavaba la ropa. Entonces el niño, a la hora de salir de la escuela, se le ponía ya su ropita limpia y se mandaba a su casa y se volvía a lavar toda la ropa que le había utilizado en ese día, ¿no? Y esos pequeños cambios hicieron que los niños fueran mucho más contentos. El nivel de aprendizaje en los niños creció muchísimo, nada más con estos pequeños cambios que de repente decimos, ¿cómo le hacemos para que los niños pongan más atención o para que les entre más, ¿no? La educación. Y de repente no tiene que ver precisamente con la educación, ¿no? En este Misma. caso. O sea, no es con el sistema educativo, ¿no? No es con la estrategia que tengo para enseñar. Es en el cuidado que tengo que darles a ellos como personas. Sí, en esta complejidad como seres humanos. Exactamente. Entonces, este tema de la aleta de compensación, lo que nos gusta es, o sea, ve dónde puedes hacer un pequeño cambio en tu vida que implique, o que a lo mejor ni siquiera te das cuenta del impacto que puede tener. No, simplemente es lo que decimos paso a paso, y el paso no tiene que ser tan grande. Es como empieza a buscar tu aleta de compensación en este momento. Como seres humanos somos un poco más complejos que un barco. O sea, el barco, la aleta de compensación siempre está en el mismo lugar, siempre es la misma, no es como que, ahora la aleta está en la proa y luego en la popa y luego no. Siempre está junto a la gran aleta y hace, ¿no? El trabajo. La misma función. Como seres humanos, nuestra aleta de compensación se va moviendo, se va modificando y va haciendo distintos desafíos. Por eso es importante que cada X tiempo, donde tú te estés evaluando, por eso es tan importante el autoconocimiento, una vez más, para no perder la bonita costumbre, tengas claro dónde está en ese momento tu aleta de compensación. Y a veces va a tener que ver con
modificar la forma en la que te has estado hablando últimamente, que ya hemos hablado de eso, ¿no? En el programa pasado hablamos de este rollo de tener gentileza hacia ti mismo, ser amable contigo, se acuerdan de tener compasión, ¿no? O sea, últimamente me estoy tratando muy rudo, últimamente me estoy hablando muy fuerte, me estoy hablando con groserías, me estoy castigando demasiado por los errores que estoy cometiendo. Quizá necesito mover mi aleta de compensación hacia allá, tener más conciencia de cómo me estoy tratando, ¿no? O de repente oye, estoy muy cansado, es que es demasiado estrés y sí, le voy a bajar al trabajo, voy a tener que delegar. A lo mejor no tiene que ver con eso, a lo mejor también tiene que ver con que no estás haciendo nada de ejercicio, con que no estás comiendo a tus horas, con que no estás respetando esos momentos, ¿no? De sueño, descanso y alimento. Y eso impacta en todo lo que tienes a tu alrededor. Parece mentira, pero si tú te pones ordenado en estas 3 cosas, o sea, descanso, un buen descanso, que cuando digas me voy a dormir, me voy a dormir. No importa que sean las 12, pero ya me voy a dormir. No es a las 12, pero a la 1 estoy escribiendo, pero a las 2 me levanté porque se me olvidó tal pendiente, ¿sabes? O sea, ya, voy a descansar. Mi alimentación no es cuando tenga tiempo, porque mucha gente oye, son las 6 y no he comido, me acompaña. ¿Cómo que no has comido? Es que no me dio tiempo. O sea, ese tiempo te lo debes dar tú, en la medida que tú pongas eso en orden, ¿no? Descanso, alimentación y ejercicio, te vas a dar cuenta cómo empiezas a impactar en todo lo demás. Tu carácter va a cambiar, va a mejorar, vas a estar mucho más alerta, ¿no? Con todo lo que tengas que resolver y seguramente el estrés va a disminuir. O tienes mejores maneras de controlarlo. Sí, no necesariamente disminuye, pero al menos lo vas a poder controlar mejor. Sí, por ahí dice, por ejemplo, no, si no sabes qué hacer, o sea, estás ante un problema, pues es que no sé cómo empezar, y te dicen, ponte a lavar los platos. O sea, ponte a arreglar algo. O sea, muchas veces las cosas no se resuelven desde el lugar donde están ahí, ¿no? Entonces, esta parte de arregle un cajón. No sabes cómo, no, en mi vida es un desastre, ve y arregla un cajón. Sí, es como... Y esa es como la aleta de compensación, donde a partir de ese momento el empezar a poner orden en alguna cosa te ayuda a poner orden en otras cosas. Entonces, es bien importante ir viendo qué pequeñas acciones podemos ir haciendo para que se repercutan en cambios que son más importantes y no estar esperando que me ilumine para hacer el gran cambio que impacte a toda la humanidad. Sobre todo eso. O sea, no te esperes a que venga algo así huge para poder actuar. O sea, acuérdate que son pequeñas cosas, pequeños momentos, pequeños brincos, pequeños ajustes que puedes ir haciendo en tu vida día a día y que sí van a tener impacto de una manera u otra. Sí, ahí en el libro contaban otra historia del metro de Nueva York, que en algún momento, durante muchos años fue uno de los metros más peligrosos que había en Estados Unidos. Entonces, cuando entró ¿qué será? ¿Un regente? No sé. Sí. El gobernador de Nueva York, digámoslo así. Una de las acciones, uno fue esta parte de quitar las armas, pero otra que les funcionó mucho fue mantenerlo limpio y pintado. O sea, con el simple hecho de que la gente empezara a ver que se estaba viendo bonito, los índices de delincuencia, de robos y así como de hurtos, o sea, no de grandes violencias, se vieron disminuidos. Fue muy impactante ver que solamente con tener el lugar más limpio, más bonito, la gente empezó a sentirse de una manera diferente. Y todo el mundo habla distinto. Fíjate que algo similar, ¿no? Con sus, obviamente guardando sus respectivas diferencias, pero pasó aquí en Querétaro. No sé si te acuerdas, aquí en Querétaro tenemos un bonito lugar, un cerrito donde había muchas casitas. Y pues era un área donde todas esas casitas estaban de ladrillo gris, feo, con muchas pintas, pues era feo. Y la gente, cuando hacía referencia a ese lugar, porque es bastante notorio y era como para dar alguna dirección o alguna ubicación, siempre era, ¿no? Como al Cerro de las Casas, ¿no? Y la manera de referirse al lugar no era linda. Y no es que tú quisieras ser malo, es que eso es lo que te nacía cuando veías a eso. Y de repente algún gobernador aquí, hace ya tiempo, decidió cambiar esa imagen y le invirtieron. No crean que a las casas así para volverlas súper buenas, no, siguen siendo las mismas casitas muy lindas en el cerrito que se pintaron de colores. De colores. O sea, en un principio era como,
¿en serio? Pero pasas y es una azul, una amarilla, una rosa, una morada, se ve tan lindo. Sí. O sea, le da una alegría a toda esa esquina y es ya un referente, pues, de nuestra localidad, ¿no? Ya es algo que ha cambiado en la percepción de los demás. Me imagino que si para los que no vivimos ahí, hoy causa impacto y te refieres a esa zona de otra manera, ya no con esas palabras, porque, repito, no es algo que fuera personal, no, porque ni siquiera conocemos a las personas que están ahí, o a lo mejor sí conocemos a personas que viven ahí y que son chulísimas, ¿no? Son súper buenas personas. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo tú observas tu alrededor. Y entonces hoy el referente cambia, hoy la manera de dirigirnos hacia ese lugar y de cómo nos referimos a él como un punto de distribución o de localización o demás, cambia. Entonces, imagínate las personas que viven ahí. Sí, de hecho había una fundación, empezó a hacer, o sea, como impactar en las comunidades. Pero a diferencia de todas las fundaciones o de gente que quiere ayudar, que no está mal, pero esto me pareció increíble de llegar. Yo creo que vamos a ponerles calles. Hacían para los niños de primaria, no recuerdo muy bien, pero creo que entre el 4º y 5º de primaria, en la escuela de la localidad se hacía como un concurso en donde los chavillos eran los que proponían qué cambios ellos era lo que requerían en su comunidad. Entonces, de ahí se escogía como el proyecto que más impacto iba a tener en la comunidad. Y sobre ese proyecto que escogían estos chiquillos era por lo que se hacía, ¿no? Y entonces había unos que decían, pues nosotros necesitamos mejorar los baños de la escuela, ¿no? Y entonces, pero toda la comunidad participaba. O sea, no solamente era, ahí ya llegaron. Entonces, la fundación los proveía de los materiales necesarios, se convocaba a quien quisiera la comunidad para ayudar a hacerlo. Había unos que dijeron, estos eran unos chavitos más chiquitos, que dijeron que querían hacer más consciente a los jóvenes de que no se estuvieran drogando. Y entonces, lo que ellos propusieron es ir de casa en casa para hablar con los jóvenes. Entonces todos los chiquillos tocaban y entonces llegaban, oye, es que te queríamos venir a pedir que tú ya no estés, porque ya las drogas nos afectan así. O sea, fíjate que te lo digan chiquitín así de, ay no. Había un puente que decían que era fue un túnel, que estaba todo oscuro y estaba todo así con pintas y estaba así con cosas, entonces pidieron que se le pusieran luces y que se pintara bonito, y ahí ya dejaron o sea, se volvió una zona segura, en vez de haber sido ya el puente, el túnel horrible, ya era el túnel que estaba muy bonito, la gente lo cuidaba, ya estaba bien iluminado. Entonces, de repente, este tipo de cosas sí llegaron a impactar a muchas comunidades de una manera muy importante. Hicieron canchas, creo que de básquetbol, de fútbol, parques, o sea, un montón de cosas, pero lo importante de esto era que la comunidad, bueno, sobre todo los niños, eran los que decidían qué era lo que se tenía que hacer para mejorar su comunidad. Y es que involucrar a todas las partes es una gran idea para generar esta letra de compensación con grupos. O sea, una cosa es lo que tú puedes hacer por ti, pero cuando quieres que el resultado de lo que estás obteniendo en un equipo de trabajo, en un grupo, en una comunidad y demás se vea, tienes que involucrar las partes, ¿no? Es como los papás, que a mí eso me pareció estupendo, ¿no? Que apenas estaba oyendo de, oye, ¿cómo resolviste la bronca de que tu hijo no comía los vegetales? Lo involucré en la cocina. ¿Cómo? Sí, vi la forma de preparar vegetales de una manera diferente para hacer caritas y cositas y tal. Entonces yo preparaba todos los insumos, llamaba a mis chavitos y a ver, yo voy a hacer mi plato marino y voy a poner y ellos felices haciéndolo, y al final el resultado es, me voy a comer lo que yo hice. Y poco a poco, no es a la primera, no es magia también, no es como que, y de la noche a la mañana comió todos los vegetales, no, pero el poder involucrar empieza a generar cierto nivel de entusiasmo y emoción, y tiene que ver con que yo estuve involucrado, es algo que yo hice, es algo mío, entonces lo cuido, ¿no? Lo crezco, lo desarrollo, lo tal. Entonces, siempre involucrar la gente que tiene que ver en tu ambiente, en tu localidad, en tu equipo de trabajo y demás, es una muy buena idea para que formen parte de la letra de compensación. No necesariamente se los tienes que explicar. Sí, no es así. Vamos a generar una letra de compensación. Si tú quieres, lo puedes hacer. A mí me parece una cosa maravillosa.
pero no necesariamente tienes que ir por la vida dando lecciones de aleta de compensación para que tú lo puedas hacer, ¿no? El caso es que hoy tú ya conoces un nuevo término que además te lleva a nuevas posibilidades para poder de verdad fijar el rumbo de hacia dónde quieres llegar o hacerlo más sólido y consistente, porque te recordamos, la aleta de compensación apoya todo lo demás que tú estás haciendo. Es decir, como el barco, ahí sí, todo lo que tú hagas, si no tiene una aleta de compensación, es fácil que pierda el rumbo o que ni siquiera gire para donde tú quieres. Pero al revés, o sea, si solamente... Sí, no es suficiente. No, si solamente te recargas en la pura aleta de compensación, mijo, ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, es todo lo que hay que estar haciendo en simultáneo, todo lo que tenemos que estarnos procurando y procurando alrededor, y no olvidar que siempre hay una aleta de compensación que tiene que ver con pequeñas cosas. Sí, o sea que el impacto que nosotros tenemos no necesita ser un gran impacto, o sea que a través de pequeñas acciones muy significativas o en el lugar correcto podemos hacer una gran transformación que va a impactar a muchas personas de una manera importante y no necesitamos esperarnos al gran proyecto, a la gran historia, a la gran cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí viene todo este asunto entre la brecha de obviedad y nuestra aleta de compensación. Incluso yo te diría, la gran invitación de este programa sería cómo vas a instalar una buena aleta de compensación para que reduzcas la brecha de obviedad. Es un gran reto. ¿Qué tal, Puede ser. Bueno, muy interesante. Sí. Entonces, bueno, pues me parece que eso es algo de lo que queríamos compartirles el día de hoy. No veo muy bien el reloj porque estoy un poco lejos, pero nos dice Ro que vamos bien. Y así de ustedes tranquilas. Para salir, o sea, bien como para No, estabas como en 37. Perfecto. Y así de repente, ¿saben qué? Nosotros podemos ir así hora y media y así cabinas como gracias. Que ahorita nos queda un poquito lejos el reloj. Así que ya tenemos nuestras múltiples ¿Verdad? versiones de nuestras cámaras. Claro que sí. Oigan, pero muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y acompañarnos en esto y por pues siempre sugerirnos también temas, porque de repente hay gente que nos hemos ido encontrando y que nos dicen, no, oigan, yo les estoy escuchando y me gustan un chorro y a veces no las puedo escuchar en vivo o normalmente, ¿no? Porque están chambeando, lo que sea, pero las puse en una repetición y me gustó mucho de esto, oigan, no me quedó muy claro tal cosa, me pueden ayudar o pueden compartir algo. Entonces, para nosotros es súper importante todos los comentarios que nos hagan llegar, aunque no estén con nosotros en vivo, si escuchan después el programa, nosotros leemos los comentarios y siempre tratamos, o a veces nos lo mandan directo, a veces lo comentan ahí, o nos hacen llegar, ¿no? De distintas maneras, incluso con la gente de REC también de repente nos dicen, oigan, fíjate que nos encontramos a tal persona, o nos dijeron esto y tal. Claro. Sí, entonces siempre son súper bien recibidos sus comentarios, muchísimas gracias, y eso alimenta pues de las cosas que nosotros venimos a compartir con ustedes. Exacto, así es. Entonces, no dejen esa parte. Sí, síganos mandando todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas y todo lo que tenga para que nosotros lo podamos aquí comentar y platicar. Nada más acuérdense que en cuestión de las quejas, queja con sugerencia, porque queja solo queja no sirve para nada. Eso ya lo hemos hablado en algún programa, ¿no? El quejoso y cuando dimos los 10 mejores consejos para arruinarte el 2023, acuérdense que uno de nuestros grandes consejos fue el de quéjate. Quéjate muchísimo. Quéjate. ¿No? Todo quéjate. Acuérdate que queja sin fundamento me refiero a que sin una opción para resolver, pues es una cosa vacía y sí es pérdida de energía, tiempo y demás. Y eso sí, fuchi, guácala. Pero si tienes una queja con una bonita solución o algo que te gustaría que se transformara a partir de esa queja, bienvenida sea la queja también. ¿Cómo no? Sí, pero digo, generalmente no. Creo que quejas no hemos tenido hasta mitad. Hemos tenido gente que piensa diferente a nosotras, pero no como queja, ¿no? O sea, y que nos sugieren cambios padres. Sino es en este tema de intervención, decir, oye, yo veo la vida de esta manera, o estas cosas la veo de X o Y forma, y entonces nos permite ver o como un panorama distinto de lo que nosotros estamos viendo. Y de ahí han surgido un montón de cambios y de repente ajustes que hacemos que nos ay, mira, esta historia, esta teoría suena interesante y hay que buscarle un poco más por ahí, y nos permite justamente seguir creciendo, creo que es otra de las cosas que dentro de la brecha de vida y dentro de la aleta de compensación, el tema aquí es seguirnos expandiendo y seguir creciendo. Acuérdense,
también se los hemos dicho muchas veces, lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, cuando dejamos que nuestra vida se estanque, pues empezamos a morir. Y la idea es, el otro día leí, ¿no? Morirse, que era lo más joven que se pueda, lo más tarde posible. Sí. ¿No? Sí, hay que morir lo más joven que se pueda, lo más tarde posible. Entonces, y la idea, una forma de mantenernos jóvenes, una forma de mantenernos activos, una forma de mantenernos actuales, si lo quieren ver así, es justamente nunca dejarnos como... Producto terminado. Ajá, exacto. De repente oyes a gente, ¿no? Fíjate, que ya está en sus años de jubilación y demás, y que dicen, yo ya acabé, yo ya terminé. Abusados con eso, porque el día que tú te consideras producto terminado, tienes razón. Estás terminado. Ya estás acabado. Entonces, no, eso me encanta. O sea, sí, morir lo más joven posible, lo más tarde, ¿no? Es finalmente lo más tarde que se pueda. Lo más tarde que se pueda. O sea, al final el que tú tengas siempre estas ganas de seguir desarrollándote, aprendiendo, creciendo, no necesariamente siempre teniendo la razón, porque de ahí el crecimiento y las opciones, los caminos nuevos. Obviamente uno no haría lo que hace si creyera que está mal. Todos lo hacemos porque creemos que es lo mejor que podemos hacer y que es la opción que tenemos en ese momento frente a nosotros. Pero nunca digamos que no a una nueva opción, a una nueva forma, a una nueva posición, visión, etcétera, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que va a descubrir ahí detrás y a lo mejor no va a ser que transformes por completo lo que eres, ¿no? Simplemente te servirá a lo mejor como aleta de compensación para hacer pequeños ajustes y pues generar impactos a un nivel que a lo mejor tú no tenías previsto. Sí, esta parte también que de repente estamos esperando a que todo se acomode, que ya nos sintamos perfectamente bien para dar el siguiente paso, cuando difícilmente vamos a tener situaciones en nuestra vida tan óptimas. Sí, como para empezar, ¿no? Y esta parte que decían, el miedo no es, o sea, alguien valiente no es alguien que no tiene miedo, es alguien que a pesar de su miedo se atreve a empezar a caminar. Sí, hacerlo. Tú hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, es un poco como movernos en este sentido. Y quitarnos todas estas perspectivas de que si no es algo grande, si no es algo extraordinario, si no es algo que va a impactar a millones de personas, si no es algo que todo el mundo se va a dar cuenta, no vale la pena. Sí, fíjate, qué increíble. O sea, por ahí tenemos unos amigos que súper lindas personas, trabajadores, muy cañón y demás, y que ellos en algún momento, pues él sobre todo, ¿no? Que trabajaba y un muy buen trabajo, un muy buen puesto, pero estaba chocando demasiado ya con su jefe y no veía como esta posibilidad de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo era ya el nivel de estrés que tenía constantemente. Y él no es chef de profesión, pero tiene un gran sentido de la cocina y le gusta. Y si no es un chef así de profesión, pero sí ha hecho ciertos cursos y demás igual y me va a matar por lo que voy a decir, ¿no? Pero como alta repostería y cosas así. Pero además, de verdad cocina exquisito. Y cada vez que tenemos comida con él, hasta la fecha, siempre pues, le aplaudimos muchísimo todos los platillos y se aventan unas cosas sensacionales y maravillosas. Y él decidió abrir un negocio. Dijo, bueno, voy a poner mi cafetería. Yo creo que mucha gente le dijo, ¿no? Oye, ¿estás seguro? No es un momento muy arriesgado. Oye, ¿le vas a meter tú tu capital? Es bien, o sea, nunca has tenido un negocio así, es una cosa tal. Él ya había tenido algo donde había vendido pozole en algún momento así en grandes cantidades. Pero esto ya era, fíjate, no es un restaurante gigante, es uno más pequeño, pero con una comida muy especializada, ¿no? Como muy gourmet en muchas cosas, es un bistro, pero con cosas muy lindas, a precios muy buenos. Entonces, hasta que les digas la dirección. Ahorita les voy a decir de quién estoy hablando. Porque aparte de verdad la comida es buenísima, es espectacular. Pero a lo que voy es, a pesar de lo que mucha gente pudo opinar y decir, él estaba seguro, su familia atrás de él, y decidieron aventarse. El camino no ha sido fácil. La verdad es que no han tenido el camino allanado, han tenido que chambear muchísimo, pero hoy por hoy ya son la recomendación 6 de Querétaro. Ay, qué padre. De buena comida. Súper. Y lo llaman como el tesoro escondido de la comida queretana. Y estoy hablando del baisano. Luego le vamos a cobrar regalías por mandarle mucha gente desde aquí. Aunque todos vayan y visitan. Sí. No saben qué buen lugar, pero más allá de todo eso, es justamente esto, ¿no? Puedes tener cosas en contra que muchos ven,
no es que tú quieras ser ciego, sino que a pesar de que las veas, porque no es que él no las veía, ¿no? No es como que, ay, ustedes las ven, pero yo no y me vale y voy como el borras. No. Es que a pesar de que veían eso y a pesar de que había esos riesgos y a pesar de que había ese miedo, decidieron aventarse con lo que tenían y han hecho mucho uso de aletas de compensación porque lo necesitan en todo momento y con todas las actividades de sus chavos, ¿no? Que además también pues requieren de tiempo y espacio y momentos y demás. Pero mira, qué increíble que un proyecto que inició así hoy le puedan llamar de esta manera y que se haya colocado ya en estos niveles, ¿no? Entonces es una maravilla, visítenlo de verdad, no se lo pierdan. Recuérdenlo, el Baisano Bistro. Está por ahí por Álamos. Muy bien. Ajá, lo encontraron en Facebook. Yo así haciendo mis comerciales. Sí. No, pero de verdad es un muy bonito ejemplo de esto que estamos diciendo, de a muchos, incluyéndome, porque la verdad es que yo no creo que yo hubiese tenido la valentía que ellos mostraron para hacer lo que hicieron. De repente el poner en riesgo pues tus ahorros y tus cosas y es como, no, creo que no, más a la segura, ¿no? Pero si tú estás convencido de que vale la pena, como dijiste, aún con miedo, pero hazlo. O sea, que el miedo no te quite tus sueños, que el miedo no te quite tus posibilidades, ¿no? Al final, pues también en algún momento se lo escuché decir, creo que a él fue el que decía, pues total, si no, ya aprendí de otra, ¿no? Ya me tocará levantarme. Y yo, ay, no, sí es cierto, pero es fácil decirlo de repente, pero estar ahí. Así que mis respetos y demás, y pues seguimos con esta invitación de, no queremos que seas valiente. O sea, aquí la invitación es de, sé valiente y quita. No, aquí la invitación es que aún con tus miedos, sigas adelante. Sigas con el tipo de valentía. Hazlo con todo y miedo, pero hazlo. Y utiliza esta parte, ¿no? Creo que de las aletas de compensación para empezar a transformar cosas en tu vida y todo aquello que no te gusta, de repente son pequeños cambiecitos muy chiquititos lo que necesitamos empezar a mover y las respuestas de repente vienen a través de estas pequeñas acciones, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a moverme tantito para acá, voy a mover esto para que se mueva toda la gran embarcación que tenemos encima, para, pues, salir un poco de donde estamos. Así es. Por ahí dicen que si no te gusta donde estás, muévete tantito. O sea, no necesitas, o sea, es como esta parte, ¿no? O sea, no me gusta donde estoy, no necesito irme a otro país, no necesito. Pero aparte, ouch. O sea, deja de quejarte. No te gusta donde estás, muévete. Y ese movimiento no tiene que ver con que, ay. O sea, no te tienes que transformar en ese momento, muévete tantito, ¿no? Sí. O sea, muévete un milímetro, no, que seamos los 2 milímetros, muévete 2 milímetros, cambia de perspectiva, muévete tantito y con ese tantito ya vas a empezar a ver que existe otra posibilidad. Qué cañón, qué impacto. Sí, de entrada es justo dejar de hacerte el víctima, hazte responsable de tu vida, toma decisiones y acción. Y la acción no necesita esas... Sí, no necesita ser la acción del mundo, ¿no? Pues con pequeñas cositas que te van a encaminar hacia el nuevo rumbo que quieres tomar. Y hay veces en los que sí tienes que tomar decisiones mucho más arriesgadas, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Ok. Así es, para acabarnos la vida. Sí, porque acuérdense que a esta vida no venimos a ser felices, venimos a experimentar nuestra humanidad con lo que eso se refiera, o sea, con lo que eso traiga encima, felicidad, desafíos, tristezas, pues cosas fáciles y difíciles, con neutralidad, sin ponerles demasiada pimienta y sal para no exagerar, sí, exacto, ¿no? Entonces, vive tu humanidad como se te dé la gana, como siempre te decimos, ese es el mejor consejo que te podemos dar. Y acábate la vida. Acábatela, antes de que ya te acabe. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, acuérdate, mantente joven lo que más se pueda, para que te vayas lo más lejos posible, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Estamos terminando ya el programa. Creo que todavía nos faltan por ahí unos minutillos, pero ya estamos cerrando. Entonces, les agradecemos muchísimo una vez más toda su participación. Rec Radio Empresarial, como siempre, con una programación muy linda, con mucho contenido. No se lo pierdan. Hay mucha gente aquí que tiene cosas bien interesantes que dar. Siempre que puedan, conéctense. Esa es otra de las grandes invitaciones. Y muchas gracias, Cabina, Rodri, por cuidarnos siempre con todos esos detalles.
Y a los que nos dan ataques verdes en Instagram, verdes en Facebook, también se los agradecemos muchísimo. Así es, un beso para todos. Y como siempre, ya saben, cualquier cosa que quieran refrescar memoria o ver cosas de nuestro contenido en cualquiera de nuestras plataformas, que son básicamente todas, nos encuentran como Mapping México o Mapping MX. Y pues hasta que nos volvamos a ver. Cuídense.